Hola, soy Consuelo Ibáñez Beltrán y os hablo en representación a un grupo de 5 maestras estudiantes de psicopedagogía. Voy a explicar la tercera y última parte del tema neurodesarrollo y aprendizaje. Después de entender cómo se desarrolla y evoluciona el sistema nervioso central, vamos a explicar cómo se comunican esas estructuras entre sí. Esto lo hacen a través de las fibras de los hemisferios cerebrales. A diferencia de la médula espinal, el encéfalo se compone de un centro de sustancia blanca rodeado por una cobertura exterior de sustancia gris. Sin embargo, existen núcleos muy importantes de sustancia gris dentro de la sustancia blanca, como podrían ser los núcleos talámicos, los núcleos cerebelosos, el núcleo caudado o el lenticular. La sustancia blanca, como sabemos, está por debajo de la corteza y está formada por axones mielinizados, que se extenderán en tres direcciones principales. Primero estarán las comisuras, que conectarán un hemisferio con otro. Después encontraremos los tractos asociativos, que serán los encargados, serán fibras largas y cortas que conecten las diferentes áreas de un mismo hemisferio. Y por último encontramos las fibras de proyección, que tienen doble funcionalidad, es decir, conectan la corteza cerebral con los centros subcorticales por medio de fascículos ascendentes y descendentes, así como también transmiten mensajes desde las diferentes áreas del cerebro hasta la médula espinal y viceversa. Esto lo lleva a cabo mediante la cápsula interna. Bien. Una vez que conocemos cómo se estructura y la importancia de la funcionalidad y de las conexiones entre estructuras del sistema nervioso para lograr un buen aprendizaje en el niño, debemos hacernos esta pregunta ante cualquier problema de aprendizaje. ¿Tiene el niño todas las herramientas neurológicas necesarias para llevar a cabo un buen procesamiento de la información? Y además, también deberíamos de preguntarnos si están estas correctamente organizadas y coordinadas. Para comprender estas respuestas explicaré las funciones cerebrales, a través de cómo se desarrolla el sistema sensorial, los sistemas motores y, por último, los sistemas superiores, que serán consecuencia de los anteriores. El sistema sensorial es el sistema encargado de la entrada de información al sistema nervioso. Es decir, podemos llamarlo la ventana de la atención, por ejemplo, porque nos conecta la información procedente tanto del mundo interior como exterior del niño. Para entender mejor su importancia, citaré una frase de Piaget que nos dice que no hay inteligencia que no haya pasado antes por los sentidos. Además de Piaget, hay otros muchos autores que han decidido estudiar en sus tesis la manera de trabajar con este sistema, como por ejemplo la Escuela de Educación Sensorial de María Montessori. El sistema sensorial se evolucionará en tres fases. La primera de ellas será el desarrollo del sistema vestibular y táctil. El sistema vestibular es el primero en desarrollarse, puesto que nacemos con él. Además, es necesario para adaptarnos a la gravedad y nos proporciona el sentido del espacio, tiempo, movimiento y conciencia de uno mismo. El sistema táctil es el primer contacto que tenemos con el mundo exterior y por tanto también proporciona nuestra primera experiencia de placer. Es por ello que es tan bueno estimular a este nivel, darle muchas caricias y abrazos a los bebés. Es esencial para el desarrollo del equilibrio, orientación, imagen corporal y movimiento. En segundo lugar, se desarrollará el sistema auditivo, que procesa la vibración, que estará íntimamente relacionado con el sistema táctil, el sonido, el ritmo, la sincronización y la orientación, que todos ellos relacionados íntimamente también con el sistema vestibular. Su eficacia dependerá, primero, de la discriminación auditiva que tenga el niño, después del filtrado de sonido, es decir, entra correctamente la información, posteriormente dependerá de la transmisión de información, que podríamos preguntarnos, ¿llega correctamente al cerebro esa información? Y por último, de la velocidad de la transmisión de esa información.
Después se desarrollará el sistema propioceptivo, que nos permite saber dónde están las partes de nuestro cuerpo y realizar los ajustes oportunos en cada momento. Por último, el último sistema sensorial en desarrollarse será el sistema visual y se desarrollará, estará íntimamente relacionado con el sistema motor. Podemos definirlo como el proceso por el cual interpretamos y comprendemos los estímulos visuales que entran por nuestras retinas. Dotará de significado a todas las imágenes que entren a nuestro cerebro. Es por ello que todas las áreas del comportamiento estarán vinculadas a la visión o al control visual. Además, tenemos que entender que el cerebro actúa en sistemas llamados loops. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sistema sensorial y el sistema motor actúan de forma paralela, pero nunca se cruzan. Es decir, el sistema sensorial, como he dicho, es el encargado de la entrada de información y por lo tanto será a través de vías ascendentes, es decir, desde la estimulación hasta el cerebro. En el cerebro es procesada y una vez procesada el cerebro manda una orden a través del sistema motor por las vías descendentes hasta el músculo o acción determinadas. Por tanto, el sistema motor será el efector del sistema nervioso central y diferenciaremos dos tipos de actividades. La actividad motora voluntaria, que será aquella ejecutada desde la corteza cerebral y también, en la que también influirá el procesamiento por medio de los ganglios basales y del cerebelo. Y por otro lado, estará la actividad motora involuntaria, que serán las actividades motoras mandadas desde el tronco del encéfalo, puesto que necesitan una respuesta rápida y no necesariamente deben llegar a la corteza. Además, los sistemas superiores serán el punto más alto de la maduración del sistema nervioso central. Se llevará a cabo a través de la maduración de las áreas asociativas. Según se dé esa maduración, es decir, según sea correcta más o menos esa maduración de las áreas asociativas, dará como consecuencia un tipo determinado de memoria, lenguaje, emociones, planificación y pensamiento abstracto. A modo de síntesis, hablaremos de la ruta evolutiva de la información. He querido exponer esta imagen para que entiendan que los aprendizajes de orden inferior forman parte y están dentro de los aprendizajes de orden superior. Es decir, son más simples y también involuntarios. El aprendizaje de orden superior se llevará a cabo mediante las acciones voluntarias y tendrán como consecuencia unas buenas funciones ejecutivas, pero siempre dependerán de los aprendizajes previos, es decir, de los aprendizajes de orden inferior. Si recordamos lo que comenté anteriormente, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los reflejos primitivos y posturales debían de ser inhibidos e integrados, pero nunca desaparecerían de la representación neurológica. Bien, entendido esto, doy por concluida la presentación. Muchas gracias por su atención.